Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. Mamá oso abandona sus osesnos, pero algo increíble pasa justo después. En Rusia, era una tarde cualquiera cuando un barco pesquero estaba pescando en el agua fría de un gran lago. Estas personas no pensaron que un día cambiaría repentinamente y lo que harían. Cuando soltaron el equipo de amarre, vieron dos objetos negros chapoteando en el agua en el fondo tratando de flotar. No sabían qué era y rápidamente decidieron tomar un bote para ver qué sucedía, y para su sorpresa, los dos osos se ahogaban. No hay tiempo que perder, tienen que hacer algo. La historia que vamos a contar es un gran drama, al menos digno de una película de ciencia ficción. Es desgarrador para una madre que abandona el destino de su hijo. Sin embargo, la relación que se establece entre pescadores y cachorros es mágica y única. Esta historia no es adecuada para personas extremadamente sensibles porque hará que fluyan las lágrimas. El lago Vygotskero es un enorme lago ubicado en el noroeste de Rusia. Como todos sabemos, Rusia es un país muy frío y las condiciones ambientales en invierno son muy duras. El lago Vygotskero está completamente helado y la temperatura alcanza los -20 grados. Si alguien se cae al agua, no puede permanecer en el agua más de unos minutos antes de congelarse y morir. Por lo tanto, el peligro de pescar en estas aguas es alto, por lo que debes tener mucho cuidado. La madre osa y sus dos cachorros habían estado todo el otoño buscando comida y en la orilla del lago opuesta a su cueva. Caminaron cientos de kilómetros alrededor del lago para llegar a la zona porque la comida comenzaba a escasear en las zonas a donde ellos tenían la cueva. El plan es comer lo suficiente y luego volver a la cueva para hibernar antes de la helada. Pero el clima estuvo más frío de lo habitual ese año y la helada apareció antes de lo esperado. Durante la noche, la madre osa y sus dos cachorros estuvieron rodeados de nieve y hielo por todos lados. No hay tiempo que perder, deben regresar a la cueva, de lo contrario todos morirán congelados en esa orilla. Sin embargo, ya no podían caminar alrededor del lago, porque tardaron muchos días en regresar, por lo que decidieron cruzar el hielo. El hielo todavía era delgado y se rompió en el medio debido a los rápidos y los tres osos cayeron al agua. Cuando cayeron al agua se asustaron mucho, y todos se subieron al cuerpo de su madre, porque no sabían nadar bien, pero la ahogaban pesadamente y no dejaban de moverse por miedo. La osa se movió, sacudió a los dos osos y los arrojó en una dirección. Inesperadamente, en lugar de ayudarlos a regresar a la orilla, salvó su vida y dejó a los ositos en el agua. Si le dices a alguien que este es el caso, no creerán que una madre abandonó a sus hijos en un lago helado sin saber nadar correctamente, pero al menos en el mundo animal, el instinto de supervivencia es mucho mayor que el instinto de la madre. Quizás esta madre pensó que si 3 personas se ahogaban, no podrían hacer nada, pero fue a la orilla a pedir ayuda. Pronto, la osa comenzó a gruñir con moderación, esperando que alguien pudiera escucharla y ayudarla. Los osos bebés necesitan un milagro para salir de esta situación porque son pequeños y empiezan a tener menos fuerza. El agua también estaba muy fría y empezaron a congelarse. Se les acaba el tiempo, todo parece terrible. La vida de dos osos es simplemente un infierno. Los pobres no han dejado de moverse y hacen todo lo posible para llegar, pero ya están agotados y el agua helada no sirve de nada. Al mismo tiempo, su madre trató de meterse en el agua, pero volvió a salir y se fue a por todas. Encontrará que está realmente desesperada y no sabe qué hacer. Estaban en una situación difícil y no tenían mucho tiempo. Cuando los pescadores se calmaron mientras pescaban en el bote, de repente escucharon fuertes rugidos de oso, todos estaban muy asustados y se detuvieron para ver de dónde venían los rugidos. A lo lejos, pudieron ver a un oso rugiendo como pidiendo ayuda en la orilla y pudieron ver dos objetos negros chapoteando en el agua. Aunque no supieron lo que sucedía, avanzaron a toda velocidad. Espero que lleguen a tiempo. Los pescadores se apresuraron, no lo pensaron 2 veces y se dirigieron al lugar donde estaba el oso con miedo e incertidumbre. Cuando se acercaron, pudieron ver lo terrible que era la situación, pudieron ver claramente a 2 cachorros de oso ahogándose en el lago, mientras que su madre yacía en la orilla desesperada. Realmente no sabían qué hacer.
Un oso es un animal enorme, que puede matar a una persona, con una sola pata. Esta osa estaba muy nerviosa y desesperada en la orilla, aunque abandonó a sus hijos para sobrevivir. Cuando la gente los vio acercarse, no supo qué hacer, podría pensar que estaban atacando a los niños. Por lo tanto, los pescadores tenían miedo de acercarse demasiado a ella para que pudiera atacarlos. Tienen que considerar una estrategia y ponerse al día. Han intentado todos los medios para rescatar al oso del agua. Cada persona del barco tiene una misión. Completarán la misión de forma ordenada para que todo salga bien y nadie resulte herido. Ya no pueden perder el tiempo, porque los osos están salpicando cada vez menos y su poder ya está disminuyendo. Lo único que queda es creer que madres e hijos no los atacarán cuando se acerquen a ellos. Al final, los pescadores llegaron al lugar donde estaba el primer oso, y parecía que nunca llegarían. Tan pronto como el oso se acercó, se subió a la orilla del bote, pero debido a que ya no tenía la fuerza suficiente para mantenerse en pie por sí solo, tuvo que ser levantado de alguna manera, porque ya no se ahogaría, pero aún así. Para salvarlo de morir congelado lo tiene que secar, porque el otro hermano todavía está en el agua, así que lo secaron rápidamente. El pescador tuvo una idea brillante, que era arrojar el aparejo de pesca al oso como si fuera un pez para atraparlo, para que pudiera ponerlo en el bote. Tiraron las redes al agua, y el oso incluso las mordió, no para romperlas, sino para atraparlas. Está ansioso por salir de los problemas. Los pescadores empezaron a tirar de él. Estamos a punto de poner en práctica este asunto, pero ¿habrá tiempo para rescatar al otro osito? De repente, la red se rompió y el oso volvió a caer al agua. Aunque es un bebé, es muy pesado y la red no soporta su peso. Cuando esto suceda, incluso uno de los pescadores se caerá al agua y no podrá permitírselo porque será un gran problema adicional. Deben pensar diferente y rápido, y esta vez también deben ser muy cautelosos para que todo no falle, sino que salga a la superficie. Ahora que no sabían qué hacer. El capitán de repente vio una red con una caña. La misma que usaban para quitar cosas que flotaban en el agua. La caña no era muy fuerte, por lo que tuvieron que estar muy cerca del oso para empujarlo de la espalda al oso atrás. El bote y el palo no se rompieron, pero nadie quiso acercarse al oso para evitar ser mordido por el oso. En ese momento el oso los miró como si supieran de lo que estaban hablando. Cuando los osos los miraron a los ojos, supieron lo que sucedió de inmediato. Los ositos los miraron como diciendo que podían confiar en él. Solo quería irse de allí lo antes posible, sano y salvo. Los pescadores entendieron completamente este mensaje y no hay duda de que sabían que no les había pasado nada malo. Así que se apresuraron a sacarlo. Agarraron la red con palos, el capitán fue el que trató de empujar al oso hacia arriba, pero el pequeño era pesado y no tenía suficiente poder para ayudar. Pronto, otro pescador los juntó con la ayuda del capitán, y aún así no pudieron hacerlo. Por lo tanto, decidieron levantar el peso de su cuerpo y parecía que el oso comenzaba a subir. El oso empezó a levantarse y todos empezaron a emocionarse, pero de repente, el oso volvió a resbalarse y los nervios afloraron, no podían soportar el fracaso y las dos vidas estaban en juego. Hicieron todo lo posible, y lo hicieron esta vez. Finalmente consiguieron el primer osito y todo el mundo estaba loco por él. Un oso muy relajado a ellos sorprendió, por lo que ni siquiera pudieron moverse. Rápidamente lo cubrieron con una manta y comenzaron a sacarlo. En la emoción al momento de escalar el primer oso, nadie se dio cuenta de que el segundo oso había desaparecido. Todos se sintieron desesperados y empezaron a mirar a su alrededor para ver si lo habían visto, pero no estaba allí. El pobre osito no pudo más, y los pescadores tardaron mucho en rescatar a su hermano. No pudieron hacer nada, al menos se salvó una vida. De repente, uno de los pescadores vio asomar levemente la cabeza del segundo oso y gritó: ¿Sí? Fueron allí sin perder un segundo y trataron de atraparlo porque ahora se estaba hundiendo. Sus piernas estaban congeladas y sus piernas no tenían fuerza, porque el oso no se movía. De repente el pescador no lo pensó dos veces, se tiró al agua a salvar al osito que se estaba ahogando. Esto es totalmente irresponsable, pero viene de adentro. Ahora, todo debe ser mucho más rápido para que el pescador no tenga hipotermia y no deban llorar su muerte.
El pescador sumergió al oso y lo empujó hacia arriba, no pesaba nada en el agua y pudo hacerlo. Cuando llegó al barco, pudieron atraparlo, y la reacción del oso cambió un poco, casi sumergido por el frío y el agua. Finalmente lograron llevar al segundo cachorro y al pescador en el bote, gracias a la adrenalina del momento, tenían suficiente energía y calorías. Se quitó la ropa mojada, se puso ropa seca y se envolvió como de costumbre. También cubrieron al oso y comenzaron a masajearlo para calentarlo, y poco a poco se fue recuperando. Afortunadamente, todos están a salvo. Una vez que el oso se coloca de forma segura en el bote, los pescadores tienen la oportunidad de observarlo. Estas personas notaron que el oso temblaba incontrolablemente. Esto se debe a que acaban de salir del agua fría y ahora se encuentran en el mismo espacio que los humanos. De hecho, es difícil para los pescadores ver el estado de los cachorros. Luego tomaron una decisión e hicieron todo lo posible para ayudarlos. Como no hay forma de mantenerlos, estas personas saben que deben volver a poner a los cachorros en el suelo. Allí, conocerán a una madre que les espera cerca. Todos en el barco estaban agotados porque estaban cansados por haber sacado a los dos osos del agua, pero todos compartían el mismo sentimiento y sentían una gran felicidad y orgullo por poder salvar dos vidas. Algunas personas incluso lloraron, otras se abrazaron y se felicitaron. Fue un gran trabajo en equipo, aunque no pescaron nada ese día, sabían que dormirían bien esa noche por lo que habían hecho al salvar a los ositos. Como el primer oso, el segundo cachorro era pesado y requería que los pescadores hicieran todo lo posible para ponerlo en el bote. También saben que necesitan ahorrar y trabajar duro. Finalmente, los dos cachorros están en el bote. Cuando escuchas a los cachorros vagando en los barcos de los pescadores, piensas que sus vidas están en peligro. Pero cuando piense en esta historia, todos estarán de acuerdo en que este es un milagro para celebrar. ¿Te imaginas que dos cachorros morirían sin la ayuda de valientes pescadores? Pero todavía hay algo por hacer, tienen que devolver a los dos ositos a la madre. Los pescadores pensaron que si se caían al agua era porque intentaban cruzar el lago, y si los dejaban ahí lo volverían a hacer, pero... Por eso, comenzaron a buscar un buen lugar en el terreno para dejar a los cachorros de oso. Su objetivo es encontrar el lugar en la tierra donde finalmente los encuentre la osa. A pesar de que los había abandonado antes, era obvio que todavía quería que sus hijos regresaran. Finalmente, encontraron el lugar donde habían visto a la osa. Sin embargo, todavía están pensando en varios temas. ¿Ella está cerca? ¿Cómo responderá ella? Todos se sientan en el borde de sus asientos. Sin ver a la osa, les preocupaba lo que sucedería. A los pescadores también les preocupa que, si aparece, es muy probable que los ataque. En cualquier caso, creen que lo correcto es hacer soltar al oso. ¿Cómo los ayudarían a cruzar? Se habían olvidado por completo. Consideraron llevar a su madre en el bote, con la esperanza de que no los atacara. Esto es una locura, pero deberían intentarlo. Viajaron hasta la orilla y soltaron la pasarela e inesperadamente, la mamá osa se subió al bote. Al mismo tiempo, como medida de precaución, todos los pescadores ingresaron al camarote. Transportaron a la familia a la otra orilla y llegaron. Todo fue perfecto ese día. Es hora de despedirnos de los cachorros, porque les tomaron mucho cariño durante ese tiempo, que es muy difícil. Después de asegurarse de que los cachorros estén a salvo e inofensivos, estas personas se convierten en héroes y viven para contar sus historias. Pueden capturar todas las pruebas con la cámara, lo cual es genial. De esta manera, otras personas no solo pueden descubrir, sino también ver todo. Además de la experiencia inolvidable, el pescador también estableció un vínculo inquebrantable con los dos osos. Sin embargo, no todo el mundo tiene tanta suerte de encontrarse con animales salvajes. La gente no esperará que los pescadores completen las misiones de rescate ilesos. Después de todo, los osos generalmente se consideran agresivos y feroces. Pero debido a que su corazón estaba en el lugar correcto, pudieron rescatar a los dos cachorros. Sin embargo, ciertos encuentros con la vida silvestre no implican rescates exitosos. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video.
en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube.